¿qué puedo hacer? Voy a recibir la palabra de Dios, que es viva, que es eterna, que permanece para siempre, que penetra mi corazón y discierne mis pensamientos más íntimos. Por lo tanto, no voy a ser el mismo cuando salga de aquí. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca más seré igual. Declaro que mi mente está abierta, mi corazón está receptivo para recibir la viva, santa y eterna palabra de Dios. Y todo el mundo decimos fuerte: denle un aplauso al Señor. Eso es. Vaya al libro de Josué. Estamos ya en el capítulo 6 del libro de Josué. Estamos yendo verso por verso por todo el libro de Josué. Empezamos en el capítulo 1, vamos en el capítulo 6. Entonces es importante que usted lleve esta serie, la esté escuchando, escuche toda la palabra de Dios. En algún momento que usted recibe aquí un domingo, el viernes, en un momento le va a servir y le va a salvar la vida. Por eso usted necesita volverla a escuchar, volverla a escuchar, volverla a escuchar, hasta que la palabra se hace vida dentro de su corazón y la podemos practicar. ¿Están listos? ¿Todo el mundo tiene Josué capítulo 6? Ok, vamos a leer juntos conmigo. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: lleven el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz hasta que el día que yo les diga gritad, entonces van a gritar. Así que él hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. El 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: griten, porque el Señor ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema al Señor con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá. ¿Se acuerda cuando vimos Josué 2? Hablamos de Rahab la ramera. Dice: con todos los que estén en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes guárdense del anatema, no toquen ni tomen cosa alguna de eso, no sea que hagan anatema el campamento de Israel y lo turben. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados al Señor, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que
en la ciudad había hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entren en casa de la mujer ramera y hagan salir de allí a la mujer y todo lo que es de ella, como lo juraron. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta el día de hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y en aquel día hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente las puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, en esta tarde, estamos delante de tu presencia. Te damos toda gloria y toda honra, Señor, sean siempre para ti. Pedimos, Señor, que tú abras, Señor, nuestro corazón y nuestro entendimiento. Revélanos tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda la verdad, en el precioso nombre de Jesús. Y todo el mundo decimos fuerte: amén. Josué 6 es uno de los libros que se ha ocupado para muchas cosas dentro de las iglesias. Es un libro de que nos da, le vamos a poner el mensaje, los fundamentos de una victoria, o las columnas que sostienen la victoria, o los secretos de la victoria, pónganle como ustedes quieran. Por alguna razón, entre el pueblo cristiano sobre todo, hay hasta canciones sobre las 7 vueltas de Jericó. Un chorro de pastores hemos dado la vuelta a algún lugar 7 veces creyendo que eso era algo espiritual. Y algo que usted tiene que entender: nunca las cosas que Dios hace, muy pocas veces suceden de la misma manera. ¿Sabes cuántas veces Dios mandó al pueblo a darle 7 vueltas a una ciudad? Una vez, nada más. Es la única vez donde Dios dice: denle 7 vueltas. Nunca más las volvió a usar. Tú y yo tenemos que entender que la vida cristiana no es una vida de fórmulas. No es una vida donde tú y yo repetimos ciertos rituales y entonces las cosas están bien. Nuestra adoración no puede volverse mecánica, porque en el momento que se vuelve mecánica, se vuelve religiosa. Nuestra vida de oración no puede volverse mecánica, porque en el momento que se vuelve mecánica, podemos caer en religiosidad. ¿Sabes cuándo la gente pierde el gozo y pierde el amor por Dios y empieza a caer en legalismos y en formas meramente de ideas humanas? Cuando se perdió el primer amor, cuando se perdió la frescura con Dios. Tú y yo necesitamos ponerle frescura, darle vida a nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios no es religión. Tú no cambiaste un rosario por una Biblia. Tú no cambiaste rezos por un manual de oración. Tú no cambiaste repetir el Padre Nuestro o el credo por ahora repetir las confesiones de fe para una vida victoriosa. Porque es la misma religión si Cristo no está y no hay una relación viva con Él. Tú y yo queremos tener victoria, y yo creo eso, ¿sí o no? Todos tenemos áreas donde necesitamos que Dios nos dé victorias sobre ellas. Victorias sobre nuestro carácter, victorias en nuestra familia, victorias en nuestra relación con los demás. Victorias de la cerveza esa no, pero necesitamos todos victorias, ¿sí o no? Entonces, el capítulo 6 de Josué nos da como algunas enseñanzas muy básicas, muy prácticas para nuestra vida, sobre cómo tener una vida de victoria. El capítulo 6 empieza diciéndole: Dios, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, o sea, ellos hicieron lo que tenían que hacer, se protegieron, cerraron la ciudad, tenían sus murallas. Las murallas eran como la protección, o el firewall, no sé cómo se pronuncia eso, pero era la protección que tenía la ciudad. Y escucha bien,
tus problemas y mis problemas no quiere decir que se arreglan por arte de magia. Los problemas son reales. Tus luchas y mis luchas son reales. Son problemas reales. Entienda bien, el diablo es una persona real que tiene poder. Los demonios son seres reales. No es imaginario, no es algo mental, es algo real. Y hay cosas que no se van a abrir y no se van a componer hasta que tú y yo le permitamos a Dios intervenir en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que cuidarnos de no ser rebeldes, de no ser desobedientes con Dios, porque eso marca nuestra victoria o nuestra derrota. Pero vamos a hablar de la victoria. ¿Cuáles son los fundamentos sobre los que está la victoria? En el capítulo 6, desde el verso 1 o del 2 hasta algunos, tú vas a ver que Dios le está diciendo a Josué, le dice, escúchame bien. Lo primero que le dice, escúchame bien, Josué. Dile que está junto a ti, escúchame bien. Le dice, yo ya te he entregado en tu mano Jericó. Le da todo lo que va a suceder y le dice cómo va a terminar. ¿Sí o no? Hasta por ahí del verso 6, 7, ya Dios le dijo que se lo va a entregar, cómo le va a hacer, cuántas vueltas le van a dar, qué van a hacer cuando griten. Los cuernos de carnero son unas como difusores de las bocinas que le soplan y suena como una vaca mugiendo. Ahora se usa mucho en algunos círculos cristianos, está de moda y andan soplando, le llaman shofar, y suena exactamente como una vaca cuando anda mugiendo, igualito suena. Ahora Dios le dice eso y le da toda la estrategia que van a hacer. Y la enseñanza es esta, escúchame bien, para que tú y yo tengamos victoria, tú y yo necesitamos fe. Repita conmigo, fe. Diga fuerte, fe. ¿Qué es la fe? La fe, la Biblia, hay tres cosas que la Biblia llama fe. Hay un don, que es el don de fe. Hay un fruto, que es la fe. Pero hay una fe que viene por el oír la palabra de Dios. Fe. Romanos capítulo 4 verso 17 nos dice que la fe llama las cosas que no son como si fuesen. Por la fe Abraham no se debilitó en fe al considerar su cuerpo ya casi muerto. No se debilitó en fe. Es decir, cuando tú y yo tenemos nuestra fe en Dios, podemos saber que aunque los problemas son reales y las cosas están sucediendo, Dios, acuérdate que Dios es el autor y el consumador o el terminador de nuestra fe. Es decir, Dios sabe el final desde el principio. Estamos peleando una batalla o una guerra que, escúchame bien, está ganada. Dios nunca ha perdido. Repite conmigo, Dios nunca ha perdido una sola batalla. Escucha esto, Dios nunca ha perdido. Tú no puedes creer, no, pues yo no puedo. Tal vez la voluntad de Dios es que yo fracase. Tal vez la voluntad de Dios es que yo pierda. Dios no ha hecho provisión para tu derrota. El que está en Cristo es nueva criatura. En Cristo somos más. Por eso yo le puse aquí, nosotros en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escuche bien, Josué nos dice, la fe que llama las cosas que no son como si fuesen. Dios ha entregado mi enemigo en mi mano. Como dijo aquel, sea chango, sea rana, Dios siempre gana. Hebreos capítulo 11 verso 30 nos dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe. ¿Cómo tú obtienes victoria? Un fundamento de victoria es, usted tiene que aprender a declarar sus victorias antes de empezar por medio de la fe. Fe, eso es fe. Usted va con la seguridad de que Cristo le va a dar la victoria. Oye, mi carácter siempre ha sido así. Sí, pero en Cristo usted puede cambiar ese carácter. Oh, si el doctor dijo que me voy a morir, sí, pero en Cristo tenemos vida. En Cristo la palabra de Dios dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Salmo 103 dice, Él es el que rescata del hoyo. ¿Sabes a qué se refiere esa palabra hoyo? Los que tienen una versión moderna, se refiere tumba, sepulcro. Es decir, Dios sabe y tiene el poder. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú y yo pedimos o entendemos. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es el fundamento de tu victoria? Aprende a caminar en fe. La fe de Dios.
No estamos siendo triunfalistas, no estamos simplemente repitiendo una verdad como pericos. No, Señor, estamos seguros que conocemos la voluntad de Dios. Dios le está diciendo, esa es la fe, Dios hablando primero, y como Dios lo dijo y salió de la boca de Dios, lo que sale de su boca no vuelve atrás vacío, sino que es prosperado. ¿Se da cuenta? O sea, el fundamento de la fe, la victoria se obtiene por medio de fe cuando tú escuchas la palabra de Dios, conoces la palabra de Dios. Y Juan nos dice en el capítulo 4 de primera de Juan, sabemos que si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dígame fuerte, amén. Fe es el fundamento de la victoria. Fe en el Señor. Crea en Dios y aviéntese. Crea en el Señor y camine ahí. Crea en el Señor, ponga su confianza y su fe en Cristo y empiece a cambiar su manera de hablar, empiece a cambiar su manera de pensar, empiece a cambiar su manera de vivir, empiece a cambiar sus hábitos. Eso es fe. Eso es fe. No se derrote antes de empezar. Cristo tiene el control siempre. ¿Me explico bien? Diga siempre. Siempre, Él siempre tiene el control. ¿En dónde radica la fe? En que yo sé que Él tiene el control, por lo tanto yo puedo seguir adelante. Se cuenta la historia de unas personas que durante la Segunda Guerra Mundial tenían que manejar una pequeña embarcación a través del océano Atlántico. Había peligro, estaban en guerra y les dieron órdenes: ustedes tienen que ir. Si hay un problema, ustedes nos van a entablar comunicación con nosotros. De pronto, a medio camino, apareció un buque de guerra del ejército enemigo. Ellos llamaron y dijeron: tenemos problemas. Y ellos dijeron: sigan con su curso, no se preocupen, sigan adelante. Pasaron, llegaron a su destino. Y cuando ellos dijeron: qué increíble, qué suerte tenemos, de pronto, cuando voltean, de atrás sube un submarino de guerra que los fue cuidando durante todo el viaje. Escuche bien, hay partes en nuestro viaje de la vida donde usted se siente solo, donde usted cree que Dios ni lo oye, donde usted cree que Dios no lo ayuda, donde usted se siente realmente solo. Pero usted tiene que saber, Él dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso usted y yo podemos tener nuestra fe en el Señor. Puede aplaudirle al Señor fuerte por eso. Ponga su fe en Él. Número 2, todo el verso es impresionante. Cómo Dios les empieza a dar instrucciones muy claras y muy precisas. Y aquí es donde a veces la puerca torció el rabo, porque muchos de nosotros a veces somos tan cabezas duras que no sabemos obedecer instrucciones claras y precisas. Hay gente que está todavía orando para ver si la voluntad de Dios es que diezme o no diezme. Mucha gente está orando a ver si es la voluntad de Dios que se congregue en las reuniones, si es la voluntad de Dios que vaya todos los domingos. Tú y yo, hay cosas por las que tú y yo no tenemos que orar. ¿Por qué no? Hay cosas en nuestra vida que van a empezar a cambiar cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice, no solo te dice cuándo hablar, cuándo callar. Es lo que Dios les dijo aquí: van a callarse, van a hablar, van a gritar. Cuando yo les diga griten, ustedes gritan, ¿sí o no? La Biblia te dice cómo tratar a tu mujer, cómo tratar a tu marido, cómo educar a tus hijos, cómo trabajar, cómo hacer dinero. O sea, son cosas muy prácticas y muy básicas. Cuando tú te expones al sol, si yo me quitara la playera y la camisa y estuviera en la playa y en un día soleado, y yo me acuesto en la playa y me pongo ahí, yo me expongo al sol, en la noche yo tendría un ardor de aquellos y la piel estaría roja, roja, roja.
y no aguantaría que nadie me tocara. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te expones al sol, el puro hecho de que tú te expongas al sol te produce consecuencias dentro de tu cuerpo, en tu cuerpo. Cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, la palabra actúa poderosamente dentro de nosotros. Yo no estaría: sol, quémame, quémame, sol, por favor, sol, quémame, te pido que me quemes, te pido que me irrites la piel. Oh, sol, ¿verdad que no? Oh, Padre, que el sol me queme, ¿verdad que no? Porque tú te expones y las cosas empiezan a pasar. De la misma manera, cuando tú y yo nos exponemos a la verdad de la palabra de Dios, la palabra tiene poder, la palabra está viva y la palabra actúa en nuestros corazones, de tal manera que cuando tú, no cuando lees, a ver, hoy voy a leer un verso. Miren, perdónenme lo que voy a decir. ¿Cuántos tienen esos adornitos que luego venden en las librerías, que tiene el pan diario, pan de vida? La Biblia en un año sí se las recomiendo, pero esas cosas lo que han hecho es volver a gente floja y gente con falta de entendimiento, y gente que cree que llegar a Cristo y cree que la palabra de Dios es simplemente agarrar la que me conviene o la que me gusta y entonces todo va a cambiar. Y la realidad es que la palabra de Dios no enseña eso. Tú y yo necesitamos conocer todo el consejo de Dios, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta lo que no entiendes ni más. Todo tiene una razón de estar ahí, y tú tienes que exponerte a esas verdades. Y cuando tú te expones a esas verdades, tu vida cambia. Ahora la palabra te va dirigiendo. Por ejemplo, hay veces que dice: por nada estén afanosos. ¿Cuántos se preocupan? Y todos, cuando se preocupan, gritan, se enojan, patean, se ponen de malas, empiezan a tratar mal al marido, a la mujer, a los niños, ¿sí o no? Y ahí te dice: no te afanes por nada, sino sean tus peticiones conocidas delante de Dios. Todos, cuando estamos bajo presión, nos sale un demonio que traíamos dentro y que ni sabíamos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque te expones a la palabra y entonces la palabra te muestra tu realidad. ¿Cómo se va el espíritu de desobediencia? Obedeciendo. Muchos quieren que les hagan una liberación y maldito demonio sale en el nombre de Jesús. Pero si tú empiezas a practicar la palabra, esos demonios se van solos. Oh, hermano, no soy yo, es que el diablo. Amado, Cristo es mayor y Él vive dentro de nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando usted camina en la palabra, obedece la palabra, ni tiene que reprender al diablo, porque el Señor lo reprende, porque Dios honra a los que le honran. ¿Me explico bien? Y ellos obedecen instrucciones muy claras y muy precisas. Cuando tú oras para saber si obedeces a Dios o no, ya tú estás en desobediencia. Pero necesitamos exponernos a la palabra de Dios en la lectura y en oración. En lectura y en oración. Vénganse los viernes, estoy hablando sobre oración. Muy bueno, le van a ayudar mucho. Entonces, ¿cómo yo puedo tener victoria en mi vida diaria? Expóngase a la palabra de Dios. Lea despacito, despacito. Como dice la canción, ¿no? Suavecito, suavecito. Despacio. Léale, póngale atención. Hágalo. Hágalo. Eso le trae victoria. Más victoria que si lloro por usted y usted se revuelca aquí y se calambra y todo. Ay, ya lo siento, ya casi lo siento. Yo creo en el poder del Espíritu de Dios. Pero mucha gente ha sustituido la obediencia a la palabra por calambres y por estar ahí sangoloteándose sin ningún fruto. Creemos en la palabra, honramos al Espíritu de Dios, pero en esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto y nuestro fruto permanezca y seamos así sus discípulos. ¿Queda claro? Ese es uno de los secretos. Eso te mantendrá en victoria siempre. No importa lo que esté sucediendo, tú puedes caminar en victoria.
¿Quedó claro? Número 3, el verso 12, hay 2 veces que se repite esta frase y dice: y Josué se levantó de mañana. Y luego en el verso 15 dice: al 7º día se levantaron al despuntar el alba. Número 3, un secreto que nos mantiene con victoria siempre: busque a Dios de mañana. De mañana tiene muchas connotaciones. Al despuntar el alba significaba en la madrugada. Es decir, lo primero, el primer encuentro, el primer consejo que tú vas a recibir en el día tiene que ser de Dios. La primer persona a la que tú atiendes en el día debe ser Dios. Aquel que tú le das lo primero determinará el resto de tu día. Muchos de nosotros tenemos tantas trabajo, tantas ocupaciones, que a usted y a mí nos urge ir a Dios primero. Una de las cosas que enseñé el viernes, le voy a dar un tip sobre la oración. Cómo yo activo mi vida de oración. Cuando Jesús, antes de hablar del Padre Nuestro, dice: y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esta semana yo entendí muy claro: no basta que tú pongas todo tu corazón. Amar a Dios no requería únicamente el corazón. ¿Sabes qué requería? La mente y las fuerzas. Es decir, cuando usted va a buscar a Dios, Dios es un Dios de excelencia. Dios es un Dios que dio lo mejor. Por lo tanto, usted y yo no podemos ser menos que eso. Dios no solamente requiere mi corazón en oración, Dios requiere mi cerebro al 100% despierto y mis 5 sentidos en esa oración. Yo no puedo estar orando con la tele prendida, viendo la computadora, viendo para todos. No, el Señor necesita mi completa atención. Cerrada la puerta, privacidad, atención. Eso se llama busca a Dios de mañana. Es que lo primero que tú hagas sea buscar a Dios. Eso significa que nuestra vida de oración es y debe ser una prioridad. Tienes que saber su voluntad antes que la de nadie, su opinión antes que la opinión de nadie. Él es el mejor consejero, Él es el mejor asesor, Él es el mejor director. Su dirección, mis amados hermanos, es perfecta. El Salmo 5 verso 3 dice: de mañana oirás mi voz. El Salmo 63 verso 1 nos dice: Dios mío eres tú. ¿Sabes cómo? De madrugada te buscaré, mi carne te anhela. Job, vaya a Job, por favor. Job capítulo 8 verso 5. ¿Qué sucede cuando usted y yo buscamos a Dios en la mañana? Vaya a Job. Está antes de Salmos, es el libro que está antes de Salmos, en el capítulo 8, en el verso 5. Mire lo que nos dice ahí. Job 8:5 dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. ¿Qué significa eso? Oración. Si tú de mañana buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, si eres limpio y recto, ciertamente, diga ciertamente, sin lugar a dudas, luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. ¿Cuántos quieren una vida victoriosa? Una vida victoriosa comienza poniendo a Dios en primer lugar. Diga en primer lugar. Diga fuerte: en primer lugar. Nadie, mis amados, nadie es más importante que Dios. Tú no eres más importante que Dios. Tu esposa o tu esposo no es más importante que Dios. Tus hijos no pueden ser más importante que Dios. Todo aquello que en tu vida y en mi vida es más importante que Dios se convierte en un ídolo. Y acuérdate que Dios aborrece la idolatría. Por eso tú y yo honramos a Dios. Búsquele primero. Levántese temprano, de tal manera que usted tenga por lo menos unos 20 minutos en sus 5 sentidos antes de irse a trabajar. Yo sé que le va a dar sueño, va a dormir menos, no importa.
Yo prefiero dormir menos durante un poco tiempo, durante muchos días en la mañana, y no después tener que desvelarme muchos días porque estoy atravesando crisis que vienen por la falta de oración en nuestras vidas. Una vida incorrecta de oración es una vida incorrecta cristiana. Una oración defectuosa dará a luz una vida cristiana defectuosa. Dios es importante. Si tú de mañana lo buscares. El capítulo 6 de Josué es Josué levantándose de mañana, los sacerdotes de mañana. Es decir, tiene que ser la prioridad. La prioridad. Si me siento bien, voy a la iglesia. Si me siento mal, de todos modos voy a ir, porque mi Señor merece mi atención. Él es importante. Dile al que está junto a ti: Dios es el más importante. Jesús es el más importante. Él es el más importante. Quizá algunos están diciendo: ay, pues con razón, las cosas todavía no están muy bien. Así es. Número 4. En el verso 19, Dios les empieza a decir: la ciudad va a ser anatema. Anatema tiene dos connotaciones en la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: aquel que les predique otro evangelio diferente que el que les hemos predicado, dice, sea anatema, sea maldito, sea una maldición. Ahora, también anatema era algo que se consagraba a Dios y que traía maldición sobre aquel que lo usara para algo diferente. Es decir, Jericó era la primer tierra que iban a conquistar, ¿sí o no? Jericó representa las primicias o los diezmos de la conquista. Porque Dios lo había dicho: lo primero es mío. El primogénito de tus hijos es mío. ¿Cuál es un secreto de la victoria de Josué? El secreto es, o el fundamento es: Dios siempre es primero. Lo primero es ¿de quién? Diga: de Dios. Lo primero es de tu primer sueldo del año es de, sí. Tu primer 10% de todo lo que recibes, ¿sabes de quién es? Es de Dios. Es de Dios. Y no hacerlo, Él no dijo: los voy a maldecir si no lo hacen. Pero el capítulo 7, que vamos a ver dentro de 8 días, tú vas a ver todo lo que Él trajo. Y en el verso dice: no lo hagas para que no traigan turbación, para que no conviertan en maldición el campamento de Israel. Tú y yo somos llamados a ser bendición, pero podemos volvernos maldición cuando tú y yo no honramos a Dios primero. Muchos tienen la mentalidad: es que si yo doy no me alcanza, yo necesito ayuda, a mí me deberían de dar. Tienes que renovar tu manera de pensar. Jericó era la primicia de Dios. Era su primicia, era de Dios. Todo el oro iba a ser, nadie podía tomar del botín, todo tenía que ser para la casa de Dios. La orden fue: no dejes nada vivo. Número 5. La orden que Dios les da es: maten hombres, mujeres, niños, animales, todo. Diga: todo. Todo. Dicen: ay, qué Dios tan cruel. ¿Por qué Dios manda a matar niños? ¿Por qué Dios? Escucha bien, hoy Efesios nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero nos tenemos una buena enseñanza. Miqueas, usted no lo busque porque Miqueas está un poco complicado, pero lo busca después en su casa. Pero Miqueas nos enseña en el capítulo 7, verso 6, que los enemigos del hombre son los de su propia casa. ¿Sabes? Muchos de nosotros batallamos con nuestro carácter, batallamos con nuestra manera de pensar que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Muchos tenemos hábitos ocultos que no agradan y que no honran a Dios. Muchos tenemos formas que no solamente no le agradan, lo ofenden. ¿Quieres un secreto de la victoria? Mata a todos tus enemigos.
Todo aquello que Israel, Dios le mandó destruir y no lo hizo, después se volvió en su propia contra, para su propia destrucción. Escúchame bien, un árbol se cae hacia el lado que él se inclina más. Es decir, aquellos hábitos y decisiones que usted no somete a la obediencia a la palabra de Dios, que no se sujetan al señorío de Cristo, eventualmente después te van a destruir. Aquellas tendencias que tú tienes pecaminosas, que no las sujetas a la palabra de Dios, terminarán por destruirte a ti. No tolere el pecado en su vida, ni en mi vida. Todos tenemos áreas que necesitan ser rendidas a la obediencia a Cristo. Algunos es en su carácter, algunos es en su forma de hablar, algunos es en su forma de pensar, algunos todavía tenemos ofensas en nuestro corazón. Pero si usted no vence esa ofensa, si usted no vence esos recuerdos terminarán por matarte a ti. No los deje vivos. Es más, mira, tú y yo tenemos que destruir aún aquellos argumentos que nos parecen positivos en nuestra vida, pero que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Te separa más aquellas cosas que tú les das un valor de que son buenas, aunque vayan en contra de Dios, que los mismos pecados. Porque decimos, bueno, no está tan errado. Todo lo que tú y yo pensamos y decimos tiene que ir de acuerdo. No permitas nada. No permitas nada. Bueno, pero pues es una mentirilla piadosa, es una mentirilla blanca, pues no es tan malo, pues todo el mundo lo hace. Mate todo. No dejes nada vivo. No lo dejes vivir, mi amado hermano. No lo dejes vivir. No seas consecuente. Dale chance que crezca. Después lo cortamos. Córtalo ahora. Que una serpiente esté chiquita no quiere decir que no tiene el veneno suficiente para matarte. Y la paga del pecado es muerte. Sea chiquito, sea grandote, sea en público o sea en privado. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿quieres tener victoria? Mata todo. No dejes nada vivo. Tus pecados, tus hábitos, tus inclinaciones, tus opiniones personales, destrúyelo todo. Diga todo. ¿Sabes que tú y yo amamos de la gente? Hasta de los que se van a ir al infierno. Lo que tú y yo amamos de alguien es aquella vida de Dios que está en el hombre. Todo lo que tú amas de una persona, el día que esa persona se vaya al infierno, lo va a perder. Y si tú y yo tenemos que ir allá por alguna razón, todas aquellas cosas buenas y que creemos que nos pudieran ayudar, las vamos a perder. Por eso es tan importante. Sin santidad nadie verá al Señor. No permitas ni un 1%. Si yo te diera agua y te digo, bueno, pero tiene 0.01 de suciedad de la taza del baño, ¿te la tomarías? Quizá dices, bueno, pues nos tomamos, creo que trae más, pero tú no te la tomarías conscientemente, ¿verdad que no? Pero nomás tiene una gotita. Con Dios es igual. Mata todo. Y número 6, el capítulo 6 nos termina diciendo que Josué eleva una maldición y dice: maldito aquel que reedifique Jericó sobre su primogénito. Esto es importante. Sobre su primogénito va a poner las puertas o los cimientos, y sobre su hijo menor las puertas. Un secreto para que tú vivas en victoria: no reedifiques las cosas que Dios ya destruyó en tu vida. No traigas a la memoria las cosas pasadas, porque Dios hace todas las cosas nuevas. Cada mañana son nuevas sus misericordias.
Sabes, el apóstol Pedro, mejor dicho, en el capítulo 2, en el verso 20, nos habla de la gente que conoció la verdad, que llegó al conocimiento de Cristo, que probó la salvación de Dios y se regresa y dice: son como un perro que se vuelve a comer su vómito, o como una puerca que se vuelve a revolcar en el lodo. Tú y yo no podemos ser de ese tipo de personas. Cuando el apóstol Pablo dice: guárdate de los perros, nos habla personas que vuelven atrás. No traiga su pasado otra vez, no lo revivas. Si Dios ya te perdonó, si Dios ya te restauró, si Dios Él te limpió con la sangre de Jesús, Cristo murió por tus y mis pecados, Él resucitó. Tú y yo no somos nadie para volver a traer a la memoria nuestros pecados o los pecados de alguien más. El apóstol Pablo dice: de aquí en adelante a nadie conozco según la carne. Y aun si a Cristo lo conocí así, ya no lo conozco más así, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Por eso tú y yo no podemos recordarle a nadie todo el tiempo su pasado. No podemos traer siempre, porque Dios ha tenido misericordia de ti y Dios te perdonó, y Dios no te anda recordando a ti lo que tú eras ni lo que tú hiciste. Él es bueno, Él es perdonador. Hebreos 10:39 nos dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen, diga fuerte, fe para la preservación del alma. Denle un aplauso al Señor. ¿Quieres vivir en victoria? No te estés acordando del pasado ya. Déjelo atrás. Cristo tomó nuestros pecados y los echó a lo profundo de la mar, y nos dice que nunca más se acordará de ellos. Nunca más se acordará de ellos. Él no es como tú o como yo, que decimos: perdió mi confianza, nunca voy a creer en Él. Gracias a Dios que Dios no es así. Dios dice: perdiste mi confianza, pero te la vuelvo a dar porque te amo. Mi misericordia es nueva esta mañana. Y tú le dices: perdóname por lo que hice ayer. Y Él te dice: ¿de qué pecado me hablas? Yo ya te perdoné, yo ya te limpié con mi sangre. Eres aceptado en el amado. Somos aceptos en el amado. Deja de estarte acordando de lo que pasó ayer. Ayer ya pasó. Hoy son nuevas sus misericordias. Mientras hay vida, tenemos oportunidad para el arrepentimiento. Y las personas que nos han ofendido también. Sobre toda cosa guardada, Proverbios 4:23, guarda tu corazón, porque Él determina el rumbo que tomará tu vida. Así que decídase a perdonar. Si quedó, denle un aplauso al Señor y póngase de pie. Tenemos herramientas para trabajar esta semana y para que usted viva en victoria. Llévese esta enseñanza, llévese el mensaje y escúchelo varias veces. ¿Cuántos necesitan victoria en su vida? Levánteme arriba las manos bien arriba y diga: Padre, ayúdame. Padre, ayúdame. En esta mañana, en esta tarde, yo tomo una decisión por ti. Yo quiero, amados, que si tú has tomado una decisión de vivir en Cristo, de que tú quieres victoria, véngase aquí enfrente. Véngase aquí enfrente. Si usted ha tomado una decisión: yo voy a vivir en victoria, no importa lo que pase, no importa quién haga o quién no haga. Es tu decisión, es tu determinación. No depende de nadie. Deja de echarle la culpa a los demás. Depende únicamente de ti. Caminar en Cristo, vivir en victoria. El mundo podría caerse en pedazos. Si yo estoy en Cristo, yo me mantengo de pie y sigo adelante. Tome una decisión y cierren sus ojos. Padre, hacemos hoy una decisión. Levántenme bien arriba sus manos, bien arriba, en señal de que yo me rindo, Señor. Tomo una decisión por ti, Señor. Me rindo a ti.
Voy a dejar atrás la ofensa. Voy a dejar atrás el resentimiento con mi esposa, con mi esposo. Voy a dejar atrás, Señor, la vida mediocre de oración. Voy a dejar atrás, Señor, tantas cosas que me han separado. Me rindo a ti. Estoy completamente rendido. De todos modos ni puedes, hermano, que lees el cuento. Me rindo a ti. Yo me rindo. Yo me rindo. Aquí estoy. Levántenme la voz aquí enfrente. Señor, nos rendimos a ti. Tomo una decisión. Es una decisión. Lo sienta o no lo sienta, Señor, te voy a obedecer.